Mi esposo gastó $25 de nuestros ahorros en joyas para su hermana consentida, sin decirme. Cuando perdió su trabajo y vino rogando que lo salvara, le dije que no, y pedí el divorcio que nunca olvidará. Tengo 30 años, soy mujer, y acabo de finalizar mi divorcio hace como 3 semanas. Todavía no puedo creer que todo haya terminado así. La verdad, porque llevábamos 5 años de casados, y yo pensaba que íbamos bien. Ya sabes. Teníamos nuestros problemas como cualquier pareja, pero nada que no pudiéramos resolver. O al menos, eso creía yo. Pero resulta que mi ex esposo, William, tenía otras prioridades en su vida, y yo definitivamente no era una de ellas. Supongo que debería empezar desde el principio para que esto tenga sentido, porque lo que pasó fue tan absurdo que a veces ni yo misma lo puedo procesar. William y yo nos conocimos en la universidad. Nos casamos cuando yo tenía 25 y él 28, y honestamente los primeros años fueron buenos. Él trabajaba en una empresa de tecnología, ganaba bien, y yo también trabajaba aunque dejé mi empleo hace como 6 meses, porque la empresa estaba recortando personal y, bueno, me liquidaron. La cosa es que decidimos que tomaría un tiempo para buscar algo mejor, algo que realmente me gustara, y mientras tanto viviríamos de su sueldo y de nuestros ahorros si era necesario. Teníamos como unos $80 ahorrados en una cuenta conjunta, dinero que habíamos guardado durante años para eventualmente comprar una casa más grande o para emergencias, ya sabes, cosas de adultos responsables. El problema, y ahora lo veo clarísimo mirando hacia atrás, era Jessica. Jessica es la hermana menor de William, tiene 27 años, y es básicamente la niña mimada de la familia. No exagero cuando digo esto. Literal es la princesa que nunca escucha un no. Desde que la conocí siempre me pareció un poco malcriada, tipo que si quería algo sus papás se lo compraban sin pensarlo 2 veces, y William era igual con ella. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada ocasión especial, William le compraba regalos carísimos. Estoy hablando de bolsas de diseñador, zapatos de marca, joyas, cosas que costaban miles de dólares. Yo al principio no decía nada porque, bueno, es su hermana y él ganaba su dinero, pero me parecía excesivo, sobre todo porque a mí nunca me regalaba cosas así de costosas, y cuando le mencionaba algo me decía que no fuera materialista, que el amor no se mide con regalos. Irónico, ¿no? Entonces llegamos a marzo de este año. Jessica cumplía 27 años, y obviamente hizo una fiesta grande en la casa de los papás de William. Yo no quería ir, la verdad, porque estas reuniones familiares siempre eran lo mismo, todos alabando a Jessica y tratándola como si fuera la octava maravilla del mundo. Pero William insistió. Fuimos. Y todo iba normal hasta que llegó el momento de los regalos. William sacó una caja azul Tiffany, de las grandes, y cuando Jessica la abrió casi se desmaya de la emoción. Era un set de joyas, tipo collar, aretes y pulsera, todo con diamantes y oro blanco. La gente en la fiesta quedó tipo «wow», y la mamá de William empezó a llorar de la emoción diciendo que su hijo era el mejor hermano del mundo. Yo me quedé ahí sentada sonriendo como idiota, pero por dentro estaba en shock total, porque ese tipo de regalo no cuesta $500 ni $1. Estamos hablando de muchísimo más dinero. Esperé a que llegáramos a casa para preguntarle, intentando mantener la calma. «Oye, William, ¿cuánto costó ese regalo?» Y él me dijo que no me preocupara, que lo había pagado con su tarjeta de crédito y que lo pagaría con su bono del trabajo. Le dije, «Ok, pero tipo dame un número aproximado». Y él se puso súper defensivo diciendo que por qué le estaba haciendo un interrogatorio, que era su hermana y que tenía derecho a consentirla. Pasaron como 2 días, y yo no podía dormir pensando en eso. Algo no me cuadraba. Entonces hice algo que probablemente no debía haber hecho, pero que al final me salvó de más problemas. Revisé nuestro estado de cuenta del banco, y ahí estaba, en blanco y negro, un retiro de $25, $25,000, de nuestra cuenta de ahorros. El retiro era de 2 días antes de la fiesta de Jessica. Me quedé mirando la pantalla de la computadora sin poder respirar bien porque no podía ser cierto. ¿Me explico? Ese dinero era de los dos. Era para nuestro futuro, para la casa que queríamos comprar, y William lo había sacado sin decirme absolutamente nada. Pero espera, que se pone peor. Cuando revisé la configuración de la cuenta, descubrí que William había desactivado las alertas del banco que me llegaban a mi email y celular. O sea, él literalmente me ocultó esto de forma premeditada. No fue un impulso del momento, fue algo que planeó para que yo no me enterara. Cuando lo confronté esa noche con los papeles del banco en la mano, primero intentó negar todo diciendo que seguro era un error del banco,
Pero cuando le dije que había visto el recibo del retiro con su firma, cambió de estrategia. Me dijo, y cito textualmente, porque nunca voy a olvidar estas palabras, que yo era una estúpida e irracional ama de casa, que no entendía nada de dinero ni de responsabilidades familiares. Me dijo que Jessica era su hermana, su familia de sangre, y que él podía hacer lo que quisiera con su dinero. Le grité que no era su dinero, que era nuestro dinero, el dinero que habíamos ahorrado juntos durante años, y que yo también había contribuido a esa cuenta cuando trabajaba. Me dijo que si tanto me molestaba entonces, que consiguiera un trabajo en lugar de estar todo el día en casa, sin hacer nada productivo. Eso me dolió más que todo lo demás, la verdad. Yo no estaba todo el día sin hacer nada, yo estaba buscando trabajo, enviando currículums, yendo a entrevistas, y además me encargaba de toda la casa, la comida, la limpieza, todo mientras él llegaba del trabajo y se tiraba en el sofá a ver televisión, y ahora resultaba que según él, yo era una inútil que no aportaba nada. Me puse a llorar. No pude evitarlo, y él ni siquiera intentó disculparse. Solo dijo que estaba exagerando, que el dinero se podía recuperar, que en su trabajo estaban por darle un proyecto grande con un adelanto de $30 y que con eso repondríamos los ahorros. Al día siguiente empaqué algunas cosas y me fui a casa de mis papás. Les conté todo y ellos quedaron igual de choqueados que yo. Mi mamá quería ir a gritarle a William, pero mi papá la calmó y me dijo que tomara las cosas con calma, que pensara bien qué quería hacer. William me llamó como 20 veces ese día, pero yo no contesté. Finalmente me mandó un mensaje diciendo que estaba siendo dramática y que regresara a casa para hablar como adultos. Le respondí que no iba a regresar hasta que me diera una disculpa real y me explicara cómo íbamos a recuperar ese dinero. Pasó una semana y William no se disculpó. En su lugar, seguía mandándome mensajes diciendo que yo era la que estaba arruinando el matrimonio con mi actitud, que su familia pensaba que yo era una exagerada, como si me importara lo que pensara su familia, y que Jessica merecía ese regalo porque había estado trabajando muy duro. Trabajando duro. Literalmente, Jessica trabajaba medio tiempo en una boutique de su amiga. No era como que estuviera salvando vidas, o algo así. Entonces pasó algo que yo no esperaba. Como a las 2 semanas de haberme ido de la casa, William me llamó súper desesperado. La empresa para la que trabajaba había perdido el proyecto grande ese del que tanto hablaba, el proyecto que supuestamente le iba a dar el adelanto de $30, pero resulta que él ya había recibido $25 de adelanto que ahora tenía que devolver porque el proyecto se canceló. Me dijo que necesitaba el dinero urgentemente, o podría perder su trabajo, o hasta enfrentar consecuencias legales. Le pregunté que por qué no le pedía a Jessica que devolviera las joyas. Ahí se quedó callado un momento y luego me dijo que ya lo había intentado, pero Jessica se había negado rotundamente. Dijo que el regalo era suyo, que ella no tenía la culpa de que William hubiera cometido un error en su trabajo, y que además ya había posteado fotos en Instagram con las joyas, y todas sus amigas las habían visto, entonces sería súper vergonzoso tener que devolverlas. ¿Puedes creerlo? La empresa de su hermano estaba en riesgo, pero a ella le preocupaba más su imagen en redes sociales. Le dije a William que hablara con sus papás, que seguro ellos tenían dinero guardado y podían prestarle. Me dijo que ya lo había hecho, pero que su mamá se había puesto del lado de Jessica, diciendo que cómo iba a pedirle que devolviera un regalo tan hermoso y significativo, que encontrara otra forma de conseguir el dinero. Su papá al menos fue más razonable, y le dijo que lo sentía, pero que no podían ayudarlo económicamente en ese momento, porque estaban pagando una deuda grande de no sé qué cosa. Total que William estaba solo en esto. Entonces me preguntó, y hasta el día de hoy no sé si tuvo el descaro o la estupidez de pensarlo, si yo podía sacar otros $25 de la cuenta de ahorros para que él pagara lo que debía. Le dije que estaba completamente loco, si pensaba que yo iba a sacar más dinero después de lo que había hecho. Me suplicó. Literal, estaba llorando por teléfono, diciendo que era una emergencia, que podíamos recuperar el dinero eventualmente, que por favor no lo dejara en la ruina. Le dije que no, que él solito se había metido en este problema y que solito tenía que salir. Fue en ese momento, mientras lo escuchaba llorar y suplicar, que me di cuenta de algo. Yo no quería estar casada con esta persona. No era solo el dinero, era todo. Era el hecho de que me había mentido, me había ocultado cosas, me había insultado, había priorizado a su hermana malcriada sobre nuestro futuro juntos, y ahora venía a pedirme que lo salvara después de tratarme como basura. ¿Qué clase de matrimonio era ese? ¿Qué clase de futuro podíamos tener si la base de todo estaba podrida? Al día siguiente llamé a un abogado de divorcios que una amiga me había recomendado. Fui a una consulta y le expliqué toda la situación.
Me dijo que tenía un caso sólido, que podíamos proceder con el divorcio, y que como el dinero de la cuenta de ahorros era marital, yo tenía derecho a mi parte más compensación por el retiro no autorizado. Le dije que procediera con todo. William siguió llamándome durante varios días más. En algún punto me dijo que había encontrado la forma de pagar lo que debía, que iba a usar ahorros personales que tenía en otra cuenta que yo ni sabía que existía, por cierto, y que por favor reconsiderara lo del divorcio. Le pregunté que por qué no había usado esa cuenta desde el principio, en lugar de sacar dinero de nuestros ahorros conjuntos. No supo qué responder. La verdad era obvia. Había querido usar el dinero de los dos, porque su dinero personal lo quería intacto para él. Eso me terminó de confirmar que estaba haciendo lo correcto. Lo bloqueé de mi teléfono después de eso porque no aguantaba más sus mensajes. Mi abogado le mandó toda la documentación necesaria, y 2 semanas después William fue notificado oficialmente del divorcio. Se presentó en casa de mis papás con todas mis cosas en cajas, tocó la puerta como loco hasta que mi papá salió, y le dejó todo ahí en el porche sin decir una palabra. Bueno, casi sin decir palabra, porque antes de irse, le dijo a mi papá que yo estaba cometiendo el error más grande de mi vida y que me iba a arrepentir. Después de eso intentó una táctica nueva. Me mandó un email largo, porque ya no podía llamarme ni mandarme mensajes, diciendo que entendía que estaba enojada pero que no tiráramos 5 años de matrimonio a la basura, que podíamos ir a terapia de parejas, que él iba a cambiar. Todas las cosas típicas que dice alguien cuando se da cuenta de que realmente perdió todo. Le respondí un email cortito diciendo que no había nada que hablar, que por favor se comunicara solo a través de los abogados, y que respetara mi decisión. El proceso de divorcio tomó como 2 meses de mediación. William intentó pelear por quedarse con más porcentaje de los ahorros, argumentando que él había aportado más en los últimos meses, pero mi abogado presentó evidencia de todos mis años de trabajo y contribución, más el hecho de que él había hecho un retiro no autorizado. Al final, llegamos a un acuerdo donde yo me quedé con el 60% de lo que quedaba en la cuenta, que después de todos los gastos legales y sus gastos personales, terminó siendo como $30. No era lo que habíamos ahorrado originalmente, pero al menos era algo. El divorcio se finalizó hace 3 semanas, como les dije al principio. El día que firmamos los papeles finales, William me esperó afuera del juzgado. Yo intenté pasar de largo, pero él me detuvo y me dio una carta. Me dijo que la leyera cuando estuviera lista, que él la verdad entendía que me había lastimado y que respetaba mi decisión, pero que esperaba que algún día pudiéramos al menos ser amigos. No le respondí nada. Tomé la carta y me fui. Leí la carta esa noche. Era básicamente una disculpa larga donde admitía que había sido un idiota, que se había dejado llevar por la presión de su familia de siempre complacer a Jessica, que no valoró lo que teníamos hasta que lo perdió, y que si algún día yo quería darle otra oportunidad, él estaría ahí esperando. Terminaba diciendo que nunca dejaría de amarme, y que lo nuestro había sido real a pesar de cómo terminó todo. Honestamente, la carta me hizo llorar. No porque quisiera regresar con él, sino porque era triste ver cómo algo que alguna vez fue bonito se había convertido en este desastre. No le he respondido la carta, y no planeo hacerlo. Hace una semana usé parte del dinero del divorcio para iniciar mi propio pequeño negocio de diseño gráfico desde casa, algo que siempre quise hacer pero nunca me animé. Estoy viviendo con mis papás por ahora, mientras ahorro para mi propio departamento, y la verdad me siento más tranquila que en mucho tiempo. Ya no tengo que lidiar con el drama de la familia de William, ni con sus expectativas de que yo fuera la esposa perfecta mientras él hacía lo que quería. ¿Me arrepiento del divorcio? No, para nada. A veces me pregunto si las cosas hubieran sido diferentes, si William hubiera pedido perdón de verdad desde el principio, si hubiera reconocido su error y hubiera trabajado para recuperar la confianza, pero supongo que nunca lo sabremos. Lo que sí sé es que no puedo estar con alguien que me miente, me oculta cosas importantes, me insulta cuando estoy vulnerable, y luego espera que lo rescate de sus propias malas decisiones. Eso no es amor, eso no es respeto, y definitivamente no es la base para un matrimonio. Jessica, por cierto, todavía tiene las joyas. Me enteré por una prima de William que las usa todo el tiempo y que hasta hizo un post en Instagram, agradeciendo a su hermano por ser tan generoso. No mencionó nada sobre el divorcio. Claro, porque para gente como ella las consecuencias de sus acciones nunca llegan. Pero no es mi problema ya. Ella y William pueden seguir con su dinámica tóxica de hermano, que se sacrifica por hermana consentida. Yo ya no tengo que ver nada con eso. A veces pienso en cómo hubiera sido mi vida si me hubiera quedado, si hubiera aceptado sus disculpas y hubiéramos intentado arreglar las cosas.
Probablemente hubiéramos seguido un tiempo más, tal vez algunos años, pero eventualmente hubiera pasado algo similar. Porque el problema no era solo el dinero o Jessica, el problema era que William y yo teníamos valores completamente diferentes sobre lo que significa ser pareja, sobre la lealtad, sobre la honestidad, y eso no se arregla con terapia ni con promesas vacías. Entonces sí, aquí estoy, a los 30 años, divorciada, viviendo con mis papás, empezando de nuevo. No es el final de cuento de hadas, que imaginé cuando me casé a los 25, pero tampoco es el fin del mundo. Es simplemente un nuevo capítulo, uno donde tomo mis propias decisiones y donde nadie me va a hacer sentir menos por defenderme a mí misma. Y eso, la verdad, vale más que cualquier matrimonio infeliz o que los $25 que William gastó en su hermana.